Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación aquí en CNN Chile. Vamos a hablar del trauma, vamos a hablar de los traumas intergeneracionales. ¿Se pueden heredar? ¿Cómo podemos abordarlos? Es parte de la conversación que vamos a establecer a esta hora con la doctora en orientación psicológica de la Universidad de Columbia, experta también en trauma. Saludamos entonces desde Nueva York a Mariel Buqué, quien además es escritora del libro Esta herida no me pertenece. Gracias por el contacto con CNN Chile. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Obviamente tenemos una diferencia horaria, diferencia de clima también, y lo podemos ver en la imagen, pero donde no tenemos una diferencia es en cómo poder abordar los traumas. ¿Qué es el trauma intergeneracional? El trauma generacional es el único tipo de trauma que se traslade de personas en una familia, en una generación hacia otra. Y eso ocurre dentro de las maneras en las cuales nuestros genes se expresan y nos dejan en una forma vulnerable emocional, pero también cómo nosotros entonces lidiamos con las cosas de la vida, las relaciones que tenemos, y si tenemos algunas relaciones que nos hieren, entonces esas vulnerabilidades emocionales entonces se convierten en síntomas de trauma. Y si un pariente tenía ya esos síntomas y también su hijo, ahora adulto, tiene los mismos síntomas, lo llamamos trauma generacional. Ahora entonces, ¿el trauma puede venir en los genes? ¿Eso es lo que nos estás queriendo explicar, Mariel? Sí, bueno, si una persona ha sufrido un trauma y está sufriendo un estrés tóxico, un nivel muy elevado de estrés por un tiempo prolongado, eso puede alterar sus genes y los genes se expresan diferente. Ahora, cuando esa persona tiene un hijo o una hija, esas expresiones también se trasladan. Entonces, el hijo y la hija pueden tener vulnerabilidad al estrés y al trauma similar como el padre. Ahora, ¿cómo podemos hacernos cargo del trauma intergeneracional? Bueno, la forma en la cual nosotros podemos experimentar con los traumas que se tratan de muchos familiares empieza con cómo nosotros podemos moderar la forma en la cual el sistema nervioso está internalizando el estrés. Eso es lo primordial, pero también tenemos que enseñar a las personas a entender cómo los traumas del pasado se están presentando en su vida actual y las formas en las cuales ellos pueden entonces interrumpir no solamente los pensamientos, pero también las emociones que surgen, que son conectadas con lo que ocurrió en el pasado. Ahora, tú das un ejemplo muy bonito en el libro y que guarda relación con tu historia, ¿cierto? Con República Dominicana, la llegada a Estados Unidos y esto de el acumular las cosas, ¿cierto? Y entiendo, si bien lo leí en el libro, lo hacía tu mamá. Y me imagino en la historia de muchas personas dicen, oye, la verdad es que yo soy súper acumulador, pero esto tiene un trasfondo. Y llegaste a la raíz de ese trasfondo, es decir, guardar estas cosas, pero en realidad no era solo para poder enviarlo luego a República Dominicana. ¿Cuáles pueden ser ejemplos concretos de estos traumas intergeneracionales? Sí, bueno, a lo mismo como yo encontré que la acumulación de esas cajas que tenía mi mamá, que eso era una acumulación de emociones. Lo mismo ocurre con varias circunstancias de muchas de las gentes latinas por todo el mundo. Ahora, algunas de las cosas que se ven más frecuentes cuando se trata del trauma generacional y los patrones que vemos es cuando, por ejemplo, tenemos a una persona que tiene un patrón de disfunción relacional con parejas. Y se puede ver ya cuando tomamos un historial que esa misma disfunción estaba presente en la relación que tenían sus padres y también la relación que tenían sus abuelos y sus ancestros. Entonces, es un patrón que ha sido modelado por generaciones y que entonces fue internalizado por esta persona.
Lo mismo con, por ejemplo, la codependencia, el depender de otras personas que nos acudan a nuestras emociones en vez de nosotros saber cómo poder calmarnos nosotros mismos. Eso ocurre mucho en relaciones y causa mucho estrés y tensión dentro de relaciones. Y cuando empezamos a ver muchas de las parejas que tienen codependencia, podemos ver que no surgió ese patrón dentro solamente de esa unión, sino que una o dos de las personas dentro de esa pareja también tienen un pariente o otros familiares que también tenían ese trauma de internalizar un comportamiento de codependencia y que fue modelado. Como todos tenemos una historia que nos antecede, ¿cierto? En alguna manera, todos podemos tener algún tipo de trauma intergeneracional. Absolutamente. Es importante entender que este tipo de trauma es muy, muy común y hay muchas personas que tienen parientes o familiares que han sufrido por una guerra, han emigrado y tienen trauma de migración, han sufrido violencia doméstica, han sufrido una pandemia, ¿verdad? Hay muchas cosas que se tratan con el trauma, entonces es importante ver lo tan común que es para especialmente reducir el estigma que tenemos con la palabra trauma. Ah, reducir el estigma, claro, y eso es muy, muy importante porque finalmente siempre miramos el trauma del otro y no nos damos cuenta que también todos somos parte y todos cargamos con una historia. ¿Es posible superar un trauma intergeneracional? Absolutamente. Es por eso que escribí este libro, porque vi con mis propios ojos, no solamente como una psicóloga que estaba tratando los traumas generacionales con mis pacientes, pero también como una persona, una humana que tuvo que lidiar con sus propios traumas, que nosotros podemos vernos en un mundo donde nuestro mundo tiene mucha abundancia, tiene paz y que las relaciones que podemos tener, no solamente con parejas, pero con nuestros padres, con nuestros hijos, pueden ser relaciones saludables si nosotros nos motivamos a hacer el trabajo de lidiar con nuestros traumas. A mí me gusta cuando dice que podemos transformar el dolor en abundancia generacional. Y eso es bonito porque suena bien. ¿Cómo es posible avanzar justamente desde esta transformación del dolor? Y es decir, cuando el dolor finalmente se va a desencadenar en algo positivo, que en este caso va a ser una abundancia. Bueno, la persona puede ver microcambios dentro de su vida que nos indica que algo está pasando, que es sumamente diferente a como la persona era antes. Hay muchas personas que van de fiestas o tienen reuniones con familia durante las Navidades o otras fiestas y pueden ver de año a año cómo es que ellos mismos han cambiado, aunque van a las mismas fiestas con las mismas personas que tienen las mismas conversaciones y posiblemente son igualmente de dañinas. Y es así cuando uno puede ver, wow, el año pasado, durante esta misma conversación, yo me sentí que quería como gritar y salirme de mi propio cuerpo porque me sentía tan disgustada en esta conversación. Este año me siento como que me puedo sentar aquí y tomar una pausa y ser un poco más pasiva y estar calmada. Y es así que yo sé y entiendo que hay una función de este trabajo que yo he estado poniendo en marcha dentro de mi vida. Siempre es necesario contar con un apoyo y una ayuda psicológica para poder superar el trauma intergeneracional. Y lo pregunto porque una de las complejidades que tenemos en nuestro país en la salud mental es el acceso para poder llegar a profesionales que nos puedan acompañar. Por lo tanto, ¿es siempre necesario poder contar con esta ayuda? Bueno, ese es un problema que tenemos en el mundo. Desafortunadamente, hay muchas gentes, especialmente después de la pandemia, que se vieron sufriendo y en necesidad de algún protocolo o alguna ayuda o algún guía que pudiera ayudarle con los traumas que estábamos sufriendo.
Y la razón por la cual yo escribí este libro, de la forma en la cual la escribí, como si fuera un protocolo de terapia que uno puede llevar dentro de su vida en una forma en la cual le puede ayudar a casi igual como si fuera una persona estando en un proceso de terapia. Eso fue muy intencional, porque yo entendí, especialmente siendo clínica yo y entendiendo que no puedo tomar muchas gentes que quisieran trabajar conmigo, a lo mismo que mis colegas. Entendí que era muy necesario tener un protocolo que pueda ser en el que las personas puedan tener acceso para poder entonces lidiar con los dolores mientras esperan su cita con algún guía, algún psicólogo, o que puedan hacer el trabajo dentro del libro y ayudarse, autoayudarse. Bueno, y justamente yo estoy revisando una parte donde se habla de la evaluación de la sanación del trauma generacional, que conversa muy bien con lo que tú nos explicas, esta generosidad de, si bien no va a ser una terapia en sí misma, pero sí una primera aproximación mientras, por ejemplo, buscamos la alternativa. Ya para finalizar, ¿qué podemos encontrar en este libro y por qué va a ser útil para todas y todos poder leerlo? Bueno, este libro es un guía, es un libro que tiene una abundancia de herramientas para que la persona pueda experimentar con su trauma. Lo hice de esa manera porque yo quiero que mi comunidad tenga esas herramientas en sus manos y puedan ya descargar los traumas que han estado dentro de nuestras familias y nuestras comunidades por muchas generaciones. Yo pienso que esta es la generación que va a romper el ciclo y espero que cualquier persona que lo lea, que se sienta muy a gusto con lo que lee y que se sienta que en verdad se está sanando. Y este libro además es amigable, ya lo estoy leyendo, Esta herida no me pertenece, de la doctora Mariel Buqué. Muchísimas gracias por la conversación con CNN Chile, invitación extendida a empoderarnos de nuestra salud y por supuesto de nuestra salud mental. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, y siempre les recordamos que tenemos un programa especialista en salud mental todos los sábados a las 22 horas en las pantallas de CNN Chile, Sanamente, donde abordamos este y muchos temas más. Gracias, siga junto a nosotros, ya nos encontramos.